primero es preguntarte ¿por qué estudiaste ingeniería de materiales? ¿Cómo comenzó toda esta carrera? Eh, ¿Cómo comenzó todo? Al inicio entré a Plan Común, el año 2014, a Plan Común. Hice un año en Plan Común y al inicio de todo quería estudiar ingeniería metalúrgica. Esa era mi primera opción cuando recién entré a la universidad. A medida que fue pasando el tiempo, fue cambiando un poco eso y fui conociendo que existía también la carrera de ingeniería de materiales. Así que el año 2015 entré a ingeniería de materiales y así poquito a poquito empezó a nacer el gusto por la ciencia de materiales y todo. Pero, pero eso, fui conociendo que finalmente el área que más me interesaba era el área después de sacar el mineral, el post-tratamiento, más que el área de la minería y la otra parte de la metalurgia. Que prefería el área materiales, que era mucho más amplio y mucho más abierto en cuanto a conocimiento. ¿En qué momento de la carrera descubriste eso? ¿Primer año, segundo? ¿Cómo se fue dando? Creo que en mi tiempo, porque ahora ha cambiado un poco la malla de lo que era antes, eh, a partir del segundo año, tercer año, al inicio es lo que te van diciendo tus compañeros más grandes, los que entraron antes, como lo que te cuentan, pero de lleno a partir de tercer año, porque los dos primeros años son pasar todos los ramos de, de cálculo, álgebra, todo lo que es corta cabeza y que se va la mayoría de la gente al inicio. Entonces, a partir de tercer año ya entras de lleno a la carrera y a ramos y asignaturas que realmente te hacen conocer o saber en qué podrías trabajar después. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al mundo laboral? Me imagino alguna tesis, alguna práctica. ¿Cuál fue el primer acercamiento en el área de la ingeniería de materiales? El primer acercamiento en cuanto a laboral fue en la misma universidad. Yo trabajé con la profesora Marta López en el área de asistencia técnica. Entonces, el primer acercamiento en cuanto a materiales que tuve fue con ella en el laboratorio. Y analizaba muestras que venían de la industria. Yo hacía la parte de preparación metalográfica. Y ahí fui conociendo qué podía ser un ingeniero de materiales, cómo podíamos ser un aporte hacia la industria, en qué nuestros conocimientos, porque antes de trabajar con ella había tenido algunos cursos de ciencia de materiales, metalurgia física, y con ese trabajo logré darme cuenta que, claro, lo que uno aprendía en teoría se podía aplicar en realidad a la industria, a algo práctico. No sé, había una falla de una tubería de intercambiadores de calor, teníamos que preparar la muestra y saber por qué esa tubería había fallado. Entonces ese fue mi real primer acercamiento hacia el área de materiales. ¿Cómo En se generó, cuanto... disculpa, te interrumpí. Ah, sí, no te preocupes. ¿Y cómo se generó ese cupo para empezar a trabajar con la profesora Marta López? ¿Cómo fue tu interés? ¿Ella te lo ofreció? El cupo se abrió, eh, se pasaba de un alumno a otro, porque siempre era algún alumno que trabajaba con ella. Anterior a mí trabajaba otro chico, Jorge San Martín, que iba había entrado un año antes de la carrera, y le dijo a la profesora Marta que yo podría trabajar bien, que yo podría, porque él iba a partir, iba a dejar de trabajar con ella. Entonces él propuso que yo podría ser un buen candidato para trabajar en eso. No, eso se daba una manera así. Yo ya había tenido clases con ella, entonces me conocía, pero era más el contacto de la persona que trabajaba con ella en el momento, quien podía ser el que siguiera, como era el dato entre compañeros, la relación entre compañeros con los más grandes que se iba dando.
¿Y eso en qué año de la universidad fue? Fue entre mi tercer y cuarto año. Y luego de ese trabajo en el laboratorio, ¿cuál fue tu siguiente experiencia laboral? Luego de eso, vine a Francia Fue a de hacer un inmigración, intercambio. ¿ya? Entonces, la idea era, al inicio, cuando empecé a trabajar con ella, era que me quedara más tiempo. Porque ese tiempo, o sea, trabajé con ella durante 6 meses, un semestre, y la idea era que me quedara un año o que quedara hasta el final de la tesis trabajando con ella. La cosa es que postulé un intercambio, quedé en el intercambio y me vine a estudiar a Francia. Entonces, luego de eso, en Francia, entré al INSA Rennes, y en el INSA Rennes, luego de pasar 1 o 2 meses, empecé a hablar con los profesores porque vi que existía la posibilidad de hacer trabajo práctico como ayudantía en el laboratorio de allá. Así que me ofrecí y empecé a trabajar con un estudiante de doctorado en Rennes. Y ahí estuve 4 meses en práctica. Durante la semana tenía mis clases y en todos mis tiempos libres iba a trabajar al laboratorio. Cuéntame un poco más de ese intercambio, cómo postulaste a través de la universidad, cómo fue cuando te enteraste que habías sido seleccionado, que tenías la oportunidad de ir a Francia, era algo que habías soñado, sabías francés, ¿cómo fue todo Eh, ese? sí, antes de entrar a la universidad, siempre le decía a mis amigos que me hubiese gustado hacer un posgrado en el extranjero. Siempre decía, "Oh, después de la universidad me gustaría irme a Europa. No a Francia específicamente, pero ir a Europa". Luego, a través de los primeros años de la carrera, eh, no, yo no fui la mayor lumbrera, no, no me fue excelente, me eché ramos como todo, hubieron semestres buenos, semestres malos. Entonces en ese lapso uno va perdiendo un poco el decir, me voy a ir afuera porque dice, afuera va a ser mucho más difícil y si me cuesta acá, me va a costar mucho más afuera. Y al final te das cuenta que no, que cada universidad tiene su complejidad, cada sistema es diferente y que a veces hay ramos que te frenan, pero no porque te eche un ramo eres malo. O sea, no, no te hace más ni menos, eres igual que todos, tienes las mismas habilidades que el resto, es solo que esas circunstancias, que hay momentos en que te puede echar algo, no sé, situaciones personales, los amigos del momento, no sé, en los primeros años de universidad son complejos. Entonces, era algo que tenía en mi mente cuando niño, pero después se fue un poco olvidando y luego se incentivó aún más por el hecho de mi polola. Ella la conocí Eh, en la universidad. sí, ella fue de intercambio en la universidad. Ah, Estuvo un perfecto. año en Chile, en ciencias políticas. Así que ahí nos encontramos en la universidad y bueno, después de eso empecé a conocer un poco el mundo de los intercambios, que había muchos estudiantes extranjeros en la universidad, que existían esos lazos universidad-otros países. Y así fui averiguando poco a poco qué podía existir. Justo en ese periodo habían estudiantes franceses que estaban en cursos conmigo en Chile. Así que conversando con ellos, entendiendo un poco más cómo era la vida acá, cómo era la ciudad, y cosas así. Fue muy difícil lograr obtener ese cupo de intercambio, tuviste que cumplir muchos requisitos, esperar mucho tiempo. La verdad sí, estuve, estuve 3 semestres intentando. Eh, Ahora en la parte gris, tú si quieres la colocas o no la colocas en la entrevista, pero la parte gris era la parte de la universidad, era la que me frenaba, la UDECON se me frenaba. Porque no sé si conoces, pero el sistema de intercambio tiene distintos requisitos. Bueno, el nivel de idioma, un promedio mínimo.
eh, los recursos. eh, Eso era principalmente los recursos, el idioma y las notas. O sea, la universidad te pide, si no me equivoco, un promedio sobre 5, pero dependía mucho de las carreras. En ingeniería era difícil tener sobre 5 en los primeros años, porque eran algunos solamente que sacaban sobre 5. Después el tema de las lucas no era tan evidente, o sea, no vengo de una familia de plata ni nada. Y el idioma. Entonces al inicio me frenaba las tres cosas. Luego el idioma lo logré avanzar y eso pasó. Luego eran las notas. Y justo en ese periodo fue el profesor, yo creo que tú no lo conociste, Manga Raja, un profesor indio que estaba en el departamento, que era el encargado de relaciones internacionales. Entonces, como existía ese problema de mi promedio de notas que no calzaba, yo envié correo a Francia preguntando si era un requisito de ellos las notas o era algo de la universidad. Y me decían que yo no era algo de ellos, sino que era algo de la Universidad de Concepción. Así que mostré todo eso y luego de eso me lograron presentar mis papeles al INSA. Una vez que lo lograste, cómo fue ese día? Cuando te enteraste de esta noticia? ¿Qué pensaste? ¿Qué ideas vinieron a Ah, tu fue, no, fue fabuloso. Me acuerdo, estaba en clase con mis compañeros y de repente como recibo o sea, sabía que eran esos días que iba a llegar una respuesta. Entonces estaba viendo mi correo constantemente y de repente recibo el mail en francés. Chuta, y empecé a leer y tratando de estar seguro que lo que yo leía era lo que correspondía. Y no, feliz, me acuerdo, ya mi familia, mi polola. No, fue un momento bonito, fue súper bonito. Y volví a clase y al final le dije a mis compañeros, pero no, fue súper. Costó harto y cuando se logró y saber que se podía, no, fue súper bueno. Después quedaba toda la otra parte que era ir a estudiar y había que... Mi objetivo era venir a Francia y lo que pasa generalmente con los intercambios es que la gente viaja, pero viene a hacer la fiesta, a carretear, a conocer y descubrir, pero yo no, o sea, quería descubrir y todo, pero quería probar mi ramo. Entonces ahí empezaba la otra parte de la historia que no era tan evidente tampoco, que en la universidad todavía no está la validación de los créditos, no sé si ahora existe, pero hasta que yo estaba no estaba, la validación de los créditos internacionales, no se validan. Por ejemplo, cuando el estudiante francés va a Chile, él valida los créditos del semestre, pero no tiene que hacer exactamente los cursos que tenía que hacer en Francia. En cambio, en Chile, cuando tú te vas de intercambio, para validar tu semestre tienes que hacer casi exactamente lo que deberías haber hecho en Chile. Entonces empezó la otra parte de la historia, hablar con los profes, era durante el semestre, entonces todavía no estaba seguro que iba a aprobar todo mi semestre y qué curso iba a tomar al siguiente, entonces era armar todo un castillo un poco en el aire, pero hablar con todos los profesores, saber qué requisitos tenía cada asignatura para poder validarse y luego presentar eso en Francia y cada curso que tomaba, ver en qué cosas tenían relación con mis cursos en Chile. Y fue producto de eso igual que realicé la práctica con el alumno de doctorado, porque con eso trabajé una parte de la metalurgia que correspondía a uno de mis cursos. Y luego, ¿cuánto tiempo estuviste de intercambio? ¿Regresaste a Chile a egresar de la carrera? ¿Egresaste allá? ¿Cómo se generó esta parte? Regresé a Chile, eh, estuve un semestre de intercambio. Estuve un semestre de intercambio, volví a Chile
18 de marzo y el 20 estábamos todos encerrados por la pandemia. Así que fue complejo porque no veía a nadie. Fue justo el semestre y llegó el verano en Chile. Entonces me quedé un poco más y pasé 9 meses en Francia en ese periodo. Luego de esos 9 meses volví a Chile por el COVID y no vi a nadie. O sea, volví a ver a mis compañeros casi después de terminar la carrera. No nos volvimos a encontrar. Nunca existió esa etapa de volver a la universidad y como contar la experiencia con mi compañero al tiro cuando volví, no existió. Fue justo el COVID, tuve que hacer toda la validación de asignaturas por internet y empezó el semestre online. Luego de eso, marzo, me me quedaban 2 semestres en la universidad. Así que hice mi año online con mis compañeros. Lo bueno era que no me quedaba el laboratorio, nada práctico. Era más los últimos ramos de la carrera, así que en ese sentido no perdí tanto como pude haber perdido eh, si hubiese sido antes. Y justo el periodo que me fui de intercambio fue el periodo del estallido social. Entonces, mis compañeros tampoco habían tenido clases desde octubre del año anterior. Y yo ese periodo por lo menos estuve en clase en Francia, o sea, yo no perdí esa parte de la práctica que ocurrió en ese periodo. Y luego ya una vez, me imagino que controlaba un poco el tema del COVID, después volviste a Francia, ahora estás en Francia. ¿Cómo fue ese regreso a Francia? Luego de haber pasado mi año mi semestre, o sea, bueno, mi año 2020 en Chile, en el verano 2020-21, estuve preparando mi tesis, porque me faltaba eso solamente para terminar la carrera. Y además hice una práctica, me acuerdo, que igual fue telemática, todo era online en esa época, así que ese periodo necesitaba terminar todo antes de la quincena de abril del 2021 para poder postular a un máster en Francia. Así que terminé mi carrera el 31 de marzo del 2021 y algunos días después envié todos mis papeles para postular a Francia. Ahí postulé a 6 universidades y a diferentes máster. Postulé algunos que eran máster, acá es máster 1, máster 2. Son 2 años de magíster. Y postulé algunos máster 2 directo, cosa de validar el primer año de magíster por lo que había estudiado igual en Francia. Y ahí quedé en 3 universidades. Súper. Y luego fue a elegir. Así que regresé a Linza Rennes, donde había hecho mi intercambio. Y ahí hice un máster en investigación, y un máster en química de materiales. Entonces, en el año 2021-2022, porque acá el semestre empieza en septiembre, realicé ese máster. Y eso ya lo terminé en junio del año pasado. Y ahora Ya. ¿dónde estás viviendo? ¿Dónde estás trabajando? Ahora vivo en Lille, en el norte de Francia. Estoy haciendo un doctorado, contrato doctoral hasta el año 2025, hasta noviembre del 2025. Y empezó en noviembre del año pasado. Llegué a Lille por mi práctica, porque mi máster era un semestre de estudio y un semestre de práctica.
Y ese semestre de práctica lo hice en el laboratorio donde estoy trabajando ahora. Y igual como todo, como, como todo hasta ahora, cómo llegué al laboratorio, enviando correos. Buscando en internet, encontrando los mails de las personas y enviando cartas de motivación, el currículum. Y en el sentido, en Francia no he tenido mucho pituto en cuanto a las cosas de nada. O sea, no conocía a nadie al inicio y poco a poco me he ido haciendo mi red de contacto con los profesores, con diferentes personas, pero al inicio no conocía a nadie. Solo algunos alumnos que se habían ido de intercambio, pero nada más allá. ¿En qué laboratorio estás trabajando ahora? ¿Cómo se El llama? laboratorio se llama Unité de Matériaux et Transformation. UMET, si lo puedes buscar, se llama UMET. UMET Lille. Y es un laboratorio que es parte del Centro de Investigación Nacional, que es CNRS, y eran muchos pequeños laboratorios separados que existían antes y que ahora se hicieron todos uno. Entonces, un edificio en que hay gente trabajando en área de polímeros, otro en metalurgia, es muy variado, es muy, otros con compuestos, hay muchos proyectos variados, gente que trabaja en el área de ver los meteoritos, los que ven roca antigua, de todo. Otros que ven, analizan, no sé, una aplicación para el pie diabético. Están tratando de hacer sensores para el pie diabético, para poder detectar ciertas anomalías de las personas. Entonces, no, es un gran laboratorio. Y ahora estás estudiando y estás trabajando a la vez. Acá es un poco diferente a cómo es en Chile el sistema del doctorado. Mi doctorado yo diría, es 80% trabajo y 20% estudio. Tú llegas y empiezas con un tema que ya está definido. El título de mi tesis lo tengo desde el inicio, el tema de mi investigación. Entonces, lo que es un poco diferente a Chile es que en Chile puedes desviarte un poco más de lo que estudiaste porque sigues un poco estudiando para tratar de definir tu tema de tesis. Acá buscan perfiles que son más específicos en un área y ya está un poco listo para poder empezar a trabajar en el proyecto. Entonces tengo que cumplir en los 3 años con una cierta cantidad de créditos y los cursos yo los puedo tomar en los momentos que yo quiera. Ah, ya. Tengo libertad de... Hay solamente algunas asignaturas que son obligatorias, como tengo que tomar un curso de ética en la investigación, cosas así. Pero si no son, se le llaman formaciones y la idea es que sean formaciones que te van a ayudar en tu tesis. O sea, necesito utilizar, por ejemplo, hice una hace poco que era, necesitaba entender mejor las técnicas de difracción de rayos X. Entonces hice una formación durante una semana que era de rayos X. Me enseñaron cómo utilizar la máquina, cómo funcionaba todo, la parte teórica, que ahora eso yo lo puedo aplicar en mi investigación. Entonces, en mi tesis tengo un horario, trabajo, mi contrato son 35 horas a la semana, eso es lo que está estipulado. Y las 35 horas, eso, trabajo. Sobre eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Cómo es tu día a día en Francia? Mi día a día en Francia, despierto a las 7, 7:30, me levanto, vivo en el centro de la ciudad y la universidad está en la ciudad al lado.
Yo vivo en el centro de Lille y la universidad queda en Villeneuve-d'Ascq, una ciudad al lado. Entonces, salgo de mi casa, 5 minutos, tomo el metro y en 15 minutos llego a la universidad. Empiezo a trabajar a las 8:30, 9, y ahí estoy hasta las 5, 6, depende del día. No, tengo que llevar mi propio horario, o sea, no marco, no hago nada, sino que cada uno ve cómo lleva su tesis, pero tengo que cumplir con mi hora de 35 a la semana. Pero generalmente nadie hace 35 y todos hacen un poco más, porque, no sé, un día tengo reservación del microscopio en la tarde y trabajo hasta las 6:30, y el tiempo que voy a guardar todo y vuelvo, termino saliendo de las 7. Entonces, depende mucho de los días. Hay días que uno tiene que trabajar más, hay días que se puede un poco menos. Es que cuando entraste, bueno, tú entraste al plan común, después a ingeniería de materiales, ¿te veías en este escenario que estás actualmente? No, para nada, para nada. No, 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 como si fueran dando las cosas, no, no. Hasta ahora todo se ha ido dando de una manera muy, no sé si fácil, porque ha costado, o sea, han habido obstáculos, pero como que todo se va conectando poco a poco, son pequeñas, una cadena que se va armando sola, y uno no se da cuenta y va avanzando y va más adelante. Entonces, no, por ejemplo, cuando recién llegué a Khalil, yo no creía que iba a hacer un doctorado. Pensaba quizás ir a trabajar a la industria después, más que quedarme en la parte académica o trabajando en la universidad. Estaba un poco más reticente a quedarme en la universidad trabajando. Pero poco a poco el proyecto me fue interesando, el ambiente de trabajo es bueno, eh, son factores súper importantes para poder vivir, y sobre todo al estar en el extranjero, son cosas súper valorables. Que, que el ambiente de trabajo sea bueno, que el tema te interese, que estés motivado. Entonces, no, al inicio no. O sea, si me preguntas un año atrás, no me veía haciendo lo que estoy haciendo. Porque no te pregunté al inicio de la entrevista, ¿qué edad tienes tú? Tengo 26 años. 26 años. De aquí a 10 años, ¿cómo te proyectas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Te has visto en ese escenario? ¿O como que en realidad estás viviendo y no lo has pensado mucho? O sea, de aquí a 10 años, la verdad no sé. Hay muchas opciones. Yo creo en este momento que en el área profesional, quizás voy a seguir en Francia o en Europa. Eh, por ahora, para mí las oportunidades son mucho mayores acá. Tengo muchas más posibilidades de desarrollarme en cuanto a tecnología, eso. Si necesito un implemento, lo voy a tener rápido. En Chile era un poco diferente, podía costar un poco más. Entonces me veo, yo creo, trabajando en la industria. Eh, Algo que no te dije era que, por ejemplo, mi proyecto ahora es en el área nuclear. Trabajo en el laboratorio de metalurgia, en el área de metalurgia del laboratorio, y un proyecto sobre la fragilización de un tipo de materiales cuando están en contacto con plomo bismuto. La idea es entender por qué ciertos materiales se fragilizan cuando están en contacto con este metal líquido. Y el resumen es que el metal líquido quiere ser utilizado en ciertos reactores nucleares de última generación. Entonces,
La idea es probar diferentes materiales, entender por qué se fragilizan, intentar hacer un modelo o dar pequeñas explicaciones a eso para que pueda ser aplicado en la industria y digan, tal y tal material no lo vamos a utilizar, este material puede ser un buen candidato, este otro igual. La idea de mi proyecto, de mi tesis es eso, de, de ayudar. Al final hay una conexión universidad-industria, que existe mucho acá. Existe mucha colaboración entre las universidades y la industria. Claro. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo veo en 10 años, yo creo trabajando en una industria en Europa, con familia y, y con hijos. 10 años, pasaron 10 años en realidad. No, no, 10 años Y ya. ahora, Jorge, tienes 26 años, imagínate todo lo que has logrado. ¿Qué le dirías tú a gente que está entrando recién a materiales y que dice yo entro porque quiero estudiar en el extranjero, como que tiene ese tipo de proyecciones? ¿Qué consejos les darías o qué aptitudes tú crees que deberían desarrollar? Yo creo que tienen que primero perder el miedo a equivocarse, perder el miedo a lanzarse a ciertas cosas, como a intentarlo, no se pierde nada. Como te decía, mandar correos, ser curioso ante las cosas que uno puede no conocer tanto. El tema de la lengua, del idioma, es un detalle. O sea, yo me consideraba malísimo en idioma y se puede, o sea, se trabaja, se aprende, sobre todo cuando uno tiene la inmersión en el otro país, es algo que llega solo. Y eso. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Espero que tengas un buen día y de verdad agradezco mucho tu disposición. No, no te preocupes. ¿Está bonito el tiempo allá o no tanto? Tropiconce. El sol, pero hay tormenta para el fin de semana, así que no tengo idea de qué ir a pasar. Ya. Ánimo y ya estamos en contacto. Ya, muchas gracias, que estés bien. Chao. Gracias, chao.